Muy bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Durán, soy oncólogo médico del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y es un placer daros la bienvenida a todos a esta jornada de actualización en el tratamiento del cáncer genitourinario. Quería dar las gracias en especial a los ponentes que han hecho el esfuerzo de preparar sus presentaciones hoy para estar aquí esta tarde y también al doctor Miguel Ángel Climent del Instituto Valenciano de Oncología, a la vez que presidente del Grupo Germinal. La jornada de hoy, de hecho, la entendemos como una colaboración entre el Grupo GO Norte y el Grupo Germinal, pero sobre todo la entendemos como una actividad académica que tenga bastante sentido práctico. Por lo tanto, invitamos a toda la audiencia, a la gente que se ha conectado, que por favor interactúe, que envíen preguntas. Podéis hacerlo a través del chat. Tenéis en la parte inferior de la pantalla una sección que se llama preguntas y respuestas. Por lo tanto, ahí podéis ir mandando a lo largo de la jornada vespertina que vamos a tener todas las preguntas que os surjan, que intentaremos contestar en el debate final. Vamos a tener 4 presentaciones, abordaremos el tratamiento del cáncer de vejiga avanzado en primera línea, trataremos también cuestiones relativas al tratamiento del cáncer renal avanzado, tendremos una charla interesante en novedades en el tratamiento de los tumores germinales y cerraremos con una presentación relativa a la base de datos del Grupo Germinal para que todos conozcamos el esfuerzo que está haciendo este grupo y el valor que eso tiene. Sin más, y para no comernos demasiado tiempo el programa, voy a dejaros con el comoderador de esta tarde, Miguel Ángel Climent, del IVO de Valencia. Adelante, Miguel Ángel. Muchas gracias, Nacho, por la presentación y por la invitación desde el Grupo GO Norte en colaboración con el Grupo Germinal. Espero que la sesión os guste, sea interesante para todos y también para que conozcáis la base de datos del Grupo Germinal y las actividades que estamos llevando a cabo, que luego ya me referiré. Sin más, y para no retrasar, pues voy a presentar al doctor Ricardo Fernández del Hospital IMQ. No seré capaz de decirlo bien, perdón, que no seré capaz de decirlo bien y no encuentro el esto. Dilo tú, Ricardo. Hola, muy buenas. En primer lugar, quiero agradecer al grupo la invitación a participar con vosotros en la reunión de esta tarde y, bueno, pues en principio espero que sea de vuestro agrado. Me ha tocado hablar de cáncer de vejiga avanzado en primera línea. Vamos a ver, en principio el tiempo va a ser muy escaso, el tema es amplísimo, el tema es muy extenso y da para mucho porque lleva mucho tiempo en desarrollo y ha habido muchas novedades en la última temporada, pero intentaremos ajustarnos. En primer lugar, tengo que deciros que me falta una diapositiva. A ver, ahí está. Es una población muy heterogénea. La población que para tratamiento en primera línea del cáncer de vejiga avanzado se ha dividido clásicamente entre los pacientes que pueden llevar platino y los que no pueden llevar platino. Es un poquito más complejo que todo eso, pero en principio hay tantas diferencias entre paciente y paciente que se han establecido una serie de criterios. Galsky los resumió bastante bien y entre la elegibilidad a platino y la no elegibilidad a platino hay una diferencia importante en supervivencia. Ahí tenéis la curvita de la derecha, los pacientes que son elegibles a platino, es decir, que están mejor de condición física y que además lo llevan, tienen una supervivencia estimada de unos 17 meses. Si son elegibles a platino, es decir, si están bien, pero no llevan platino, viven algo menos. Los pacientes que no son elegibles para platino, pero tienen una condición física medio aceptable y llevan cisplatino saltándose las recomendaciones, todavía tienen una supervivencia razonablemente buena. Y los pacientes que no son elegibles a platino y tienen que llevar otra cosa, tienen una supervivencia que es casi la mitad de los pacientes tratados con cisplatino en primera línea en buen estado general. ¿Y quiénes son los que están bien? Pues hay una serie de factores que ya son clásicos, que son los factores de Bajorin, que dividiéndose a los pacientes entre buen estado general o mal estado general
con un límite en el Karnofsky de 80 y que tengan o no tengan metástasis viscerales, que son pulmonares, óseas y hepáticas sobre todo, pues las curvas de sobrevivencia también son apreciablemente diferentes. Pero no solamente son diferentes la población, los pacientes, sino que los tumores también son... Veamos. Tendremos que buscar algún sistema en el que no se me salten las diapositivas de 2 en 2. Aquí en medio hay una. Es imposible acceder a ella. No sé si tenéis alguna manera de ayudarme. ¿Está pasando con las flechas? Sí, no, pero no... Pase con las flechas del ordenador, no con el cursor. No paso con las flechas del ordenador. Estoy con esa diapositiva, por algún motivo se salta. Esta, no. Pues no va a ser posible. Lo que dice la diapositiva es que los tumores también son muy heterogéneos. Los tumores son tan heterogéneos que los podemos dividir entre el subtipo histológico y hay subtipos histológicos más frecuentes y menos frecuentes, con un pronóstico un poquito diferente. Los tumores son diferentes en su expresión de perfiles, de expresión de PDL1 y dianas que podrían hacernos indicar una sensibilidad al tratamiento con inmunoterapia, pero es que además, desde hace ya una temporada buena, estamos incorporando al manejo los perfiles moleculares, como según nos enseña el TCGA, pues nos divide a los tumores en 3 grandes subgrupos, luminal, neuronal y basal, e incluso el luminal se subdivide aún más en papilar, infiltrado y luminal puro. Y cada uno de estos tiene una expresión genética diferente y un comportamiento diferente al tratamiento con quimioterapia y al tratamiento con inmunoterapia. Los más frecuentes son el subtipo luminal papilar, que es pues, más o menos 1/3, un poquito más, y el basal escamoso, que es otro 1/3. Los que son del subtipo luminal papilar tienen mayor expresión de alteraciones en el receptor de FGFR3 con mutaciones, fusiones y amplificaciones. Tienen poco componente in situ y además son más respondedores a los inhibidores de FGFR3 y eso es una cosa que todavía tendremos que demostrar bien y se predice una baja posibilidad de respuesta al tratamiento con quimioterapia. Los basales, los escamosos, pues tienen más diferenciación escamosa, tienen marcadores basales, expresión alta de tratamiento de PDL1 para el tratamiento con inmunoterapia y además tienen mayor cantidad de infiltrados inmunes. Y se supone que tanto la quimioterapia como los anti-PD1, PDL1 les irán bien. Los neuronales son subtipos muy poco frecuentes que tienen un manejo que debería ser diferente si los pudiéramos distinguir. Y los otros que tienen una frecuencia intermedia, pues por ejemplo el luminal infiltrado tiene marcadores de transición epitelio-mesenquimal y tienen una expresión media de receptores para inmunoterapia. Y deberíamos poder distinguirlos antes de iniciar el tratamiento. Bueno, de alguna manera no voy a poder... Vamos a ver. ¿Sí? Mira, sí. Así parece que lo vamos a hacer bien. Bueno, ya podéis disculpar esta historia. Estas son las tasas de respuesta al tratamiento de primera línea en el carcinoma uroterial metastásico. Desde hace ya muchos años sabemos que los pacientes que son elegibles para platino van mucho mejor con platino. La tasa de respuesta está entre el 40, 45, 50, 60%. Y tiene unas supervivencias más largas, tanto porque su pronóstico es mejor por su condición física previa, como porque el cisplatino es el fármaco de elección en 2 combinaciones diferentes, que son las que han quedado, y esto ya tiene más de 15, 20 años, que son el cisplatino gencitabina y las combinaciones de MEVAC o su versión intensificada. Para los pacientes que no son elegibles para platino, pues clásicamente teníamos las combinaciones de carboplatino con gencitabina. Son inferiores en resultado, pero son algo más tolerables para los pacientes que no pueden tolerar el cisplatino. Y
Más recientemente, en los últimos años, viene todo el aluvión de aprobaciones de los 5 fármacos inmunoterápicos PD1, anti-PD1 y anti-PDL1, que tienen claramente unos resultados muy favorables en pacientes que están bien seleccionados. Si conseguimos seleccionar a los pacientes por su puntuación en el score de PDL1, pues tienen respuestas muy buenas. En las poblaciones generales de los estudios, los pacientes que se tratan con inmunoterapia sola no hacen tan bien, pero seleccionando pues nos encontramos con que, por ejemplo, en este ensayo, los pacientes que sí que tienen alta expresión, se identifican por un CPS mayor o igual a 10, pues tienen una supervivencia que es el doble de las que no lo expresan. Y por eso tienen aprobación en primera línea para los no platino elegibles, tanto pembrolizumab como atezolizumab. Pero lo interesante de los últimos tiempos es fundamentalmente este esfuerzo que hemos hecho sabiendo que hay buenas respuestas al tratamiento con quimioterapia y que hay buenas respuestas al tratamiento con inmunoterapia, sabiendo además que las curvas de inicio de los pacientes que van con inmunoterapia van un poquito por debajo de los pacientes que se tratan en quimioterapia, hemos hecho últimamente unos esfuerzos importantes para combinarlos. Y todo el mundo, en todos los estudios, están intentando combinar quimioterapia con inmunoterapia con resultados, bueno, no está mal, está más o menos bien. El estudio InVigor 130 pues trata a pacientes con urotelial localmente avanzado metastásico en primera línea, en pacientes que sean elegibles para platino y que tengan PS menor o igual que 2. Y se randomiza 1-1-1 entre atezo platino genci, atezo en monoterapia o platino genci con placebo, con los factores de estratificación de la expresión de PDL1 y estratificando también por los factores de riesgo de Bajorin y por el tratamiento. Los endpoints primarios son la supervivencia libre de progresión en primer lugar y la supervivencia global con un abordaje jerarquizado. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que la supervivencia libre de progresión del brazo en combinación de atezo con platino genci va un poquito por encima. Las diferencias no son muy grandes, ya veis que son de 1,9 meses en la supervivencia libre de progresión y están en el límite de la significación estadística. Nos hemos quedado un poco despagados con esto todo porque esperábamos, como en otros tipos de tumores, que la respuesta al tratamiento hiciera una diferencia más amplia. Esto pasa lo mismo en la supervivencia global. La supervivencia global es un poquito mayor en el brazo de la combinación frente al brazo experimental, pero también la significación estadística no se alcanza. Con lo cual este abordaje pues tiene algo que pulir. Yo siempre digo que tenemos que pulir, que tenemos que seleccionar mejor los pacientes y saber a quién le estamos dando qué y por qué. En este caso, el segundo esquema que quiero señalar es el Javelin Bladder 100, que es el estudio estrella de este año en cáncer de vejiga. Y es que este sí que ha dado positivo. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Primero hemos seleccionado a los pacientes que responden o que por lo menos se mantienen. Y una vez que tú seleccionas a los que van a ir bien, pues tienen que haber tenido después de 4 o 6 ciclos de primera línea de tratamiento con quimioterapia, pues si han hecho respuesta completa, parcial o por lo menos estable con carbogenci o con cisplatino genci, pues entonces después de 4 o 10 semanas empezamos con tratamiento con avelumab o no. Estábamos fijándonos en la supervivencia global, pero ya os digo, el truco aquí fundamentalmente es que seleccionamos a los respondedores. Y los respondedores tienen una supervivencia global mayor si se tratan con avelumab. La supervivencia global es el endpoint primario y luego se hace un análisis de poblaciones entre todos los pacientes y los pacientes que expresan PDL1. Las variables secundarias son la supervivencia libre de progresión y los aspectos de seguridad, tanto en los resultados que nosotros recogemos como en los que recogen los pacientes, los patient reported outcomes. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que la supervivencia libre de progresión es claramente favorable al brazo de avelumab y la supervivencia global en la progresión global
también es pues, ampliamente mayor en el grupo de tratamiento. En principio, los pacientes que han hecho respuestas, sean platino elegibles o no platino elegibles, los platino elegibles harán más respuesta, los platinos no elegibles con su esquema tendrán una respuesta menor, pero todos ellos se van a beneficiar de utilizar como mantenimiento el tratamiento con avelumab. Muy bien. El siguiente estudio era otra vez el abordaje de combinación desde el inicio. Y el estudio 361 pues, mete a pacientes en primera línea con enfermedad localmente avanzada o metastásica, con un PS bueno y que además pudieran tener muestra para PDL1. Se estratifica por la expresión de PDL1 y por la elección de platino. Y se randomiza uno a uno. El diseño es muy parecido al 130. Entonces se utiliza platino genético con pembro o pembro solo o platino o carbo con gemcitabine. Los endpoints primarios son la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues que efectivamente el brazo de la combinación es algo mejor que el brazo de la quimioterapia sola, que las curvas van un poquito por encima y que están en el límite de la significación estadística, están rozando el poste. Me temo que un poquito por fuera. Y en la supervivencia global ocurre lo mismo. Las cifras son algo mejores para la combinación, pero están rozando el poste, esta vez claramente por fuera. Y estos son los abordajes que se están utilizando ahora mismo y que están más desarrollados. Pero hay alguna cosa más, que son las nuevas combinaciones. Ipi-Nivo con o sin quimioterapia, Durva o Treme con o sin quimioterapia, y estamos utilizando también combinaciones de los nuevos conjugados anticuerpo-fármaco que habían dado muy buen resultado en segunda línea y se han combinado en este ensayo, en el 103, con pembrolizumab. Enfortumab vedotin y pembrolizumab es un ensayo fase 1-2 que utilizaba en primera línea en pacientes que no son elegibles para el platino y que estuvieran en un estado general razonablemente bueno. Se ha hecho un fase 1, que es una fase de escalada, en el que se utilizaban dosis progresivamente crecientes con pembrolizumab a dosis fija. Y la dosis elegida para el fase 2 de enfortumab vedotin es de 1,25 miligramos kilo. Y luego está la cohorte A de expansión de dosis con enfortumab y pembrolizumab. El objetivo primario es fundamentalmente seguridad y tolerabilidad. Y luego, como objetivos secundarios, teníamos las toxicidades limitantes de dosis, la tasa de respuestas, la duración de las respuestas y la supervivencia libre de progresión y supervivencia global. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que hemos tenido un número de respuestas apreciablemente alto. Es decir, han respondido un 73% de los pacientes, 33 de 45, de pacientes que son inelegibles para platino, es decir, no son los mejores pacientes. De esos ha habido un 15% de respuestas completas y un 57% de respuestas parciales. Son resultados muy buenos, con unas toxicidades que son toxicidades bastante manejables. Este es un ensayo que tendrá que tener un comparativo pronto. No me quiero extender mucho porque el tiempo era corto, pero yo querría concluir diciendo que lo importante a la hora de empezar el tratamiento en primera línea del cáncer de vejiga es la selección de los pacientes. No nos podemos olvidar que las poblaciones, tanto tumoral como de los pacientes, son muy heterogéneas. Si pudiéramos, desde luego, sería fantástico poder estratificar en subtipos moleculares y yo creo que no tardaremos en tener estos subtipos moleculares pronto. Y estamos a la espera de ver qué es lo que dan de sí estas nuevas combinaciones o cuál es la secuencia terapéutica óptima. Y para eso necesitaremos identificar nuevos biomarcadores. Yo diría que con esto puedo decir que está completo. Muchas gracias y quedo a disposición vuestra el turno de preguntas. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias por ceñirte al tiempo y haberte adaptado muy bien a los problemas técnicos que siempre estas reuniones pues, nos dejan ahí esa posibilidad. Aprovecho para dar la bienvenida a algunos
oyentes nuevos que se han sumado desde la apertura de la sesión de esta tarde para recordaros que podéis enviar preguntas. En la parte inferior de la pantalla tenéis un chat que pone preguntas y respuestas, así que adelante con las preguntas que luego las resolveremos en el debate. Y sin más, me toca presentar a nuestra siguiente ponente, que es Carmen Santander. Carmen trabaja en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Es una mujer ya con amplia experiencia en tumores urológicos y que nos va a hablar hoy de los nuevos retos en el tratamiento del cáncer renal en primera línea. Y se va a centrar un poquito en paciente de buen pronóstico. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos y agradecer a los organizadores el poder participar en esta jornada del tratamiento del cáncer genitourinario y especialmente importante por compartir la tarde con el grupo de tumores germinales. Bien, empezaremos la presentación. Efectivamente, yo voy a revisar lo que es los nuevos retos que se nos plantean en el tratamiento del cáncer renal en primera línea y me focalizaré en el paciente de buen pronóstico. En estos últimos años estamos viviendo avances muy importantes en el tratamiento del cáncer renal con la incorporación de nuevos fármacos, de combinaciones de fármacos y todo ello es posible gracias a que vamos conociendo mejor la biología molecular, la patogénesis del cáncer renal. En el cáncer renal sabemos la importancia de las alteraciones en el gen supresor tumoral von Hippel-Lindau localizado en el brazo corto del cromosoma 3 y que al encontrarse inactivado se acumula el factor inducible por la hipoxia y todo ello desencadena una cascada de fenómenos en los que se sobreexpresa el factor de crecimiento del endotelio vascular. En base a eso, en la base en la que se desarrollan los primeros fármacos, que contamos con eficacia en esta enfermedad, entre ellos como fue el sunitinib, antiangiogénicos, inhibidores tirosinquinasa y que han sido el tratamiento estándar durante los últimos años en esta enfermedad. Sin embargo, recientemente vemos cómo se van incorporando nuevos fármacos, nuevas combinaciones, publicaciones, todos ellos impactando en la supervivencia global de nuestros pacientes y la mayoría de estos ensayos se basan o se estratifican a los pacientes en base a unos modelos pronósticos que son modelos clínicos. En la mayoría de los casos el modelo de Genk, en el cual se evalúan el estado general del paciente, las alteraciones analíticas o el tiempo al desarrollo de las metástasis. Eso hace que la combinación de estos factores nos estratifique a los pacientes en tres grupos: favorables, intermedio o mal pronóstico, y en base a ello se estratifican los fármacos y los estudios que a continuación vamos a analizar. Si nos vamos a las guías clínicas que acaban de ser actualizadas en este último mes, vemos que si nos focalizamos en el subgrupo de pacientes de buen pronóstico, tenemos ya incorporadas como tratamientos recomendados las dos combinaciones de pembrolizumab-axitinib, cabozantinib-nivolumab, quedando como alternativa los inhibidores tirosinquinasa como sunitinib. Comenzaré revisando la evidencia que ha llevado a estos fármacos, a estas combinaciones de fármacos, a posicionarse en la primera línea de tratamiento y comenzaremos analizando uno de los primeros ensayos, que es el ensayo Keynote 426, donde pacientes con carcinoma renal avanzado en primera línea se estratifican a recibir la combinación de pembrolizumab-axitinib versus sunitinib. En este estudio los pacientes se randomizan por el grupo pronóstico y el objetivo principal de este ensayo fue el análisis de la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión. Vemos que en torno a un 30% de los pacientes incluidos en este ensayo corresponden al grupo pronóstico favorable y el estudio en global, en la población por intención de tratar, es un estudio positivo que demuestra con una hazard ratio de 0,68 un beneficio significativo en la supervivencia global de los pacientes, en este caso con las curvas actualizadas con un seguimiento de ya casi 2 años. El beneficio se observa en todos los subgrupos analizados, incluido en los de diferentes grupos pronósticos, y también beneficio en el análisis de la supervivencia libre de progresión.
mayor número de respuestas con la combinación respecto a sunitinib. Y recientemente, en ASCO de este año, nos evalúan el beneficio en los diferentes grupos pronósticos. Y si nos fijamos en el grupo pronóstico favorable, estos serían los resultados tanto de supervivencia global, libre de progresión y tasa de respuestas, vemos a la izquierda que las curvas de supervivencia global en este subgrupo de pacientes son superponibles. Todavía no vemos, en este caso, beneficio de ninguno de los dos ramas de tratamiento. Esto puede generarnos dos hipótesis. Una que, bueno, pues quizás en este subgrupo pronóstico la asociación de inmunoterapia el inmunoterápico no sea suficiente, o que al tratarse evidentemente de un grupo de pacientes con una supervivencia larga en el tiempo, prolongada, hay que esperar a ver cómo se comportan estas curvas y efectivamente se consiguen separar con un mayor seguimiento. Sí que hay un beneficio en supervivencia libre de progresión de la combinación de Pembroaxi, y en este caso hay un mayor porcentaje de remisiones completas con ambos grupos de tratamiento, un 11% con la combinación y un 6% de remisiones completas con sunitinib. Luego, en principio, un primer análisis generador de hipótesis. La segunda combinación estudiada en estos pacientes es la combinación de avelumab con axitinib, es el estudio Javelin, que randomiza al grupo de pacientes con carcinoma renal avanzado a recibir tratamiento con la combinación versus sunitinib, y en este caso el endpoint principal de este estudio es la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global en el subgrupo de pacientes PDL1 positivo. En este ensayo se incluyen alrededor de un 20% de pacientes con pronóstico favorable, y estas son las curvas de supervivencia libre de progresión, tanto en el subgrupo PDL1 positivo con un beneficio estadísticamente significativo, hazard ratio de 0,61, como en el objetivo secundario de la población por intención de tratar. El beneficio en PFS se demuestra en todos los subgrupos analizados, incluidos los diferentes subgrupos pronósticos, pero es un estudio que todavía no disponemos de datos en supervivencia global porque el seguimiento todavía es inmaduro, por tanto, todavía pendientes de un análisis a largo plazo de este ensayo para ver los datos en supervivencia global. Sí que este ensayo ya nos asocia a un análisis de las características moleculares, intentando pues, avanzar un poco más en los perfiles moleculares de los diferentes grupos pronósticos, y nos da alguna información como que la infiltración de células PDL1 o CD8 no difiere entre los subgrupos pronósticos. Sin embargo, sí que parece que hay una firma génica, angiogénica, en el subgrupo de buen pronóstico, y se determinan, por ejemplo, alteraciones más frecuentes en las mutaciones del gen NOTCH2. Nivolumab cabozantinib es el esquema, la combinación que recientemente se incorpora a las guías clínicas en base al estudio CheckMate 9R que se ha comunicado en ESMO de este año, y que randomiza a los pacientes con cáncer renal avanzado a recibir la combinación de nivolumab cabozantinib versus sunitinib, de nuevo con una estratificación tanto por grupo pronóstico como por expresión de PDL1. El objetivo primario del estudio es la supervivencia libre de progresión y el objetivo secundario la supervivencia global. En este estudio, alrededor de un 20% de los pacientes correspondían al grupo pronóstico favorable, y el estudio globalmente es positivo, alcanza su objetivo principal, deben demostrar un beneficio en la combinación de nivolumab y cabozantinib versus sunitinib con una hazard ratio de 0,51, observando globalmente un beneficio en todos los subgrupos analizados. Beneficio también en respuestas globales y beneficio en supervivencia global, incluido en los diferentes grupos de riesgo pronóstico.
Por tanto, estas dos combinaciones se incluyen dentro de las recomendaciones de las guías clínicas en el paciente de buen pronóstico, y analizaremos también los datos de la siguiente combinación, nivolumab y ipilimumab, que en el estudio CheckMate 214 consigue demostrar un beneficio en la población de intermedio y mal pronóstico, que era el objetivo primario del estudio, respecto a sunitinib. Pero revisaremos, buscando el endpoint exploratorio, analizando el endpoint exploratorio que se diseñó en el estudio, las tasas de supervivencia y respuestas en el subgrupo de pacientes favorables. Entonces, aunque es un estudio globalmente positivo y como tal se indica en los subgrupos de pronóstico intermedio y mal pronóstico, sin embargo, al analizar el subgrupo de pacientes de riesgo favorable, pues vemos las curvas de supervivencia global actualizadas recientemente con un seguimiento ya de 42 meses, algo más de 3 años, en el cual, pues, como veis, es que las curvas de supervivencia son muy superponibles tanto en los pacientes que reciben sunitinib como en los pacientes que reciben la combinación de inmunoterapia. Luego parece que aquí, de nuevo, tenemos la hipótesis de que pueda haber un subgrupo de población en los que al menos sunitinib no es inferior a la combinación de inmunoterapia. Estas son las curvas de supervivencia libre de progresión y estas serían las respuestas, donde en este subgrupo de población, insisto, esto era un análisis exploratorio del estudio, pero demostramos que con sunitinib los pacientes tienen un 54% de respuestas numéricamente superior al 29% que alcanzan con la combinación de inmunoterapia. Luego, de nuevo, un perfil de pacientes que quizás tengan un comportamiento biológico diferente. Por último, otra combinación que se ha testado en estos grupos de pacientes es la combinación de atezolizumab con bevacizumab en el estudio Emotion 151, en el cual se analiza el beneficio de la combinación de estos fármacos con sunitinib en aquellos pacientes con sobreexpresión de PDL1. Este estudio, aunque sí que demostró un beneficio en la supervivencia libre de progresión, no alcanzó a demostrar beneficio en supervivencia global. Por tanto, fue un estudio que se consideró negativo, pero es un estudio que asocia un análisis de perfiles moleculares, que quizás es en lo que pues más podemos pensar que pueda venir el futuro en los diferentes subgrupos pronósticos, ya no tanto por factores clínicos, sino empezamos a ver datos de características moleculares que puedan diferir en estos diferentes subgrupos de pacientes. Y se ve que efectivamente, ya en la primera comunicación de McDermott en el año 2017, se describen diferentes perfiles génicos, perfiles más angiogénicos, perfiles más inflamatorios, en los cuales pues, se ven diferentes beneficios de o bien de los antiangiogénicos o bien de la inmunoterapia. Aquellos perfiles más angiogénicos se benefician más de un antiangiogénico y el perfil más inflamatorio se beneficiaría de la inmunoterapia. 3 minutos, Carmen. Gracias. Indagando, profundizando ya en lo que sería un poco buscar ese perfil molecular que se pudiera corresponder con los perfiles clínicos pronósticos, se comunica en ESMO de este año el primer estudio prospectivo y randomizado buscando marcadores, de biomarcadores, firmas génicas en pacientes con carcinoma renal avanzado. Este es el estudio BIONIC que se comunica por vano en este congreso y que describe, en función de esta firma con 35 genes, 4 subgrupos de pacientes. Los subgrupos 2 y 3 son los subgrupos con un perfil angiogénico y de una manera prospectiva se randomizan a inmunoterapia o TKI buscando un beneficio tanto en respuestas como en PFS. Bien, pues de nuevo, pocos pacientes, un ensayo pues todavía con poco seguimiento, pero que nos puede generar la hipótesis de que efectivamente aquí vemos
un grupo de pacientes con un perfil génico de angiogénesis en la que el TKI al menos no es inferior a la combinación de inmunoterapia. De nuevo, por tanto, esperar resultados, pero parece que en estos casos quizás pues, estos pacientes pudieran beneficiarse de un tratamiento con un inhibidor tirosinquinasa sin necesidad de una inmunoterapia. Bien, y por último, este estudio que ha sido publicado por Motzer recientemente, en este último mes, y que ahondaría un poco en esta idea del análisis molecular de los tumores renales. En esta paper, en esta publicación en Cancer Cell de Motzer, se analizan 823 tumores renales de los ensayos clínicos y se describen 7 clústeres en función de los análisis genómicos. Estos clústeres se ven que los subgrupos con un perfil más angiogénico, que en este caso serían los subgrupos 1 y 2, muestran un mejor pronóstico tanto en los pacientes tratados con un sunitinib, con un antiangiogénico, como en los pacientes tratados con la combinación de atezolizumab, bevacizumab, no olvidando que bevacizumab es un antiangiogénico. Luego, en principio, en ambos grupos de pacientes estamos bloqueando la angiogénesis como el tratamiento de estos tumores. Luego vemos cómo también esto lleva asociado un análisis de determinadas mutaciones y vemos que aquellos tumores en los que existen mutaciones de PBRM1 se comportan también con una mejor PFS en ambos tratamientos. Por tanto, como conclusión y como generador de hipótesis, desde luego, beneficio demostrado en la supervivencia global de nuestros pacientes con las combinaciones de inmunoterapia y inhibidor tirosinquinasa, pembrolizumab, axitinib, cabozantinib, axitinib en todos los subgrupos pronósticos y nivolumab y pilimumab solo en intermedio y mal pronóstico, pero sabemos que hay un grupo de pacientes, los tumores de este grupo de pacientes de buen pronóstico, que pueden tener una biología tumoral diferente, con una mayor dependencia de la vía del factor de crecimiento del endotelio vascular y quizás en estos grupos de pacientes, desde luego lo que sí que parece claro es que estos pacientes requieren la utilización de un tratamiento angiogénico. Habrá que ver si o en qué pacientes solo o con la asociación de inmunoterapia. En cualquier caso, hay que avanzar mucho más en la necesidad de los biomarcadores predictivos de respuesta que nos permitan individualizar cuál es la mejor opción de tratamiento para cada uno de nuestros pacientes. Gracias. Muchas gracias, Carmen, por la presentación tan exhaustiva y provocadora que has hecho. Luego ya haremos las preguntas y las cuestiones pertinentes. Luego disculparme con Ricardo Fernández porque antes no he dicho bien el hospital de Bilbao en el cual estás y ahora quiero compensarlo diciéndolo que estás en el Hospital IMQ Zorrotxaurre. No sé si lo he dicho bien, Ricardo, pero bueno, perdóname si antes ni me he atrevido. Bueno, sin más pasamos a la tercera presentación sobre los tumores germinales, en el cual las novedades en su abordaje nos hablará Carlos Álvarez del Hospital General de Asturias en Oviedo. Y Central de Asturias, más que General de Asturias. Hoy creo que estoy inspirado. Adelante cuando puedas. Muy bien. Buenas tardes a todos y muchas gracias tanto a GoNorte como al Grupo Germinal por la invitación. Me corresponde abordar el manejo de los tumores germinales en esta actualización que estamos haciendo y veremos durante la charla a ver si es verdad que ha habido alguna novedad en el tratamiento de estos tumores. No sé si hacería el spoiler, pero bueno, lo dejaré para más adelante. A ver si puedo pasar con el cursor. A ver.
Vale, perfecto. Pues no me he equivocado. Empiezo la charla con los puntos clave en lo que se refiere al manejo de estos tumores. Prefiero dejar claro ya lo que sabemos y luego vamos a ir desarrollándolo. Los pacientes con cáncer de testículo son habitualmente hombres jóvenes con un alto potencial de curación, incluso cuando se manifiesta como una enfermedad avanzada. Es necesario que ofrezcamos a estos pacientes el mejor tratamiento posible, siempre desde un principio de autonomía. Luego veremos, es importante conocer los factores de riesgo para que los pacientes dispongan de las opciones y puedan decidir con toda la información posible, y saber que la quimioterapia basada en cisplatino es el tratamiento fundamental. Debemos vigilar y detectar los posibles efectos secundarios de los tratamientos sistémicos a largo plazo, ya que la gran mayoría de nuestros pacientes se van a curar, con lo cual pueden presentar síntomas largo tiempo después del tratamiento. Y en caso de dudas o ante casos complicados, situaciones complejas, es muy recomendable en estos tipos de tumores que no se ven con mucha frecuencia, pero que están ahí, consultar con especialistas que tengan una amplia experiencia en el manejo, bien de centros de referencia o incluso a través del grupo germinal. Comenzaremos a desarrollar estos aspectos empezando por la estadificación de estos tumores, y la última actualización ya del 2017 del cáncer de testículo muestra como aspectos a destacar en cuanto a la terminología, como la neoplasia de células germinales in situ está ahí incluida, y cómo se ha dividido el estadio T1 en T1A para los tumores menores de 3 centímetros y T1B para los mayores de 3 centímetros. Esto es exclusivo de los seminomas. Asimismo, se considera un estadio T2 los tumores que afectan a las partes blandas en el hilio del testículo o al epidídimo, incluso en ausencia de invasión linfovascular. No ha habido cambios en el estadio ganglionar ni en cuanto a la clasificación de las metástasis, diferenciando en la presencia de metástasis pulmonares o en otras vísceras que no sean los pulmones, y lo que sí es importante mencionar en este punto es que la determinación de los marcadores tumorales se refiere siempre en los tumores germinales al momento posterior a la orquiectomía. Como se puede ver, los tumores germinales se estadifican como máximo en un estadio 3C, no hay estadios 4, debido al pronóstico favorable de esta patología. Comenzaremos hablando del manejo del estadio 1 y, como mencionábamos al principio, es importante conocer los factores de riesgo que en el caso del seminoma se han determinado en el tamaño del tumor primario, así como la invasión de la red de testis. No hay un valor determinante del tamaño tumoral, aunque se considera que a mayor tamaño, mayor riesgo de recurrencia. Asimismo, aquellos seminomas que no tienen ningún factor de riesgo identificado tendrían muy bajo riesgo de recurrencia. Del análisis de 744 pacientes que se incluyeron en 3 estudios consecutivos del grupo germinal de nuestro país, se ha propuesto este nomograma para calcular el riesgo de recidiva en los seminomas en su estadio 1 de diagnóstico. De manera global, podríamos ofrecer a estos pacientes vigilancia activa, tratamiento de radioterapia o tratamiento con quimioterapia en base a carboplatino. Cualquier opción ofrece una altísima tasa de supervivencia específica por cáncer. La radioterapia, aunque sabemos que es efectiva en los seminomas, apenas la utilizamos porque tiene unas toxicidades tempranas y un riesgo de tumores inducidos a largo plazo que limitan su uso, sobre todo cuando tenemos otras opciones como puede ser la quimio o el seguimiento. Los pacientes con bajo riesgo de recidiva realizarían preferentemente un seguimiento activo, mientras que los pacientes con tumores de alto riesgo de recaída podrían optar tanto por vigilancia activa como por tratamiento adyuvante con carboplatino. En el caso de los tumores no seminomatosos, los factores de riesgo de recaída incluirían la invasión linfovascular y la histología de carcinoma embrionario en el tumor. En una serie retrospectiva de más de 1.100 pacientes, la tasa de curación fue del 99%, con independencia de los factores de riesgo y del tratamiento elegido tras la orquiectomía. La mayoría de las recurrencias aparecieron durante los 2 años primeros tras la orquiectomía. Son opciones válidas la vigilancia activa, la linfadenectomía retroperitoneal y el tratamiento sistémico con quimioterapia en base al esquema BEP, que lleva bleomicina, etopósido y cisplatino. En este tipo de tumores germinales no seminomatosos, la radioterapia no es útil y la debemos de quitar de delante del planteamiento.
Traigo la atención sobre este artículo reciente de este mismo año en el que se plantea la vigilancia activa como el estándar de tratamiento para todos los estadios 1, independientemente de la histología y de los factores de riesgo. Es el manejo que los autores, que proceden todos del Princess Margaret de Canadá, que probablemente a Nacho le suene, es como manejan a estos pacientes. En los tumores no seminomatosos justifican este planteamiento basándose en que si el riesgo de recaída es en torno al 50%, la mitad de los pacientes evitarían tratamiento. Las recaídas tras la quimioterapia adyuvante se sabe que podrían tener una evolución más desfavorable, con lo cual plantearían no tocarlos hasta que no hubiera una progresión clara. En cuanto a la vigilancia activa, argumentan que no hay claros datos de que se eleve la toxicidad por la radiación de las pruebas de imagen, aunque eso, bueno, sabemos que hay debates sobre ello y lo veremos más adelante. En cuanto a la vigilancia activa, en estas tablas sacadas de las guías de la NCCN están los protocolos de consenso que han establecido los americanos para el seguimiento radiológico mediante exploración física, marcadores, placa de tórax y TAC abdominal, tanto en los seminomas operados solamente y decisión de seguimiento, frente a aquellos que también hayan recibido tratamiento adyuvante bien con quimioterapia o con radioterapia. Lo mismo muestro en esta otra para los tumores no seminomatosos en función de si tienen factores de riesgo o no los tienen. Las diferencias en cuanto a frecuencia de las pruebas, si os detenéis en mirarlo, aunque no es ahora el momento, son más o menos similares y podemos destacar que prácticamente todos los pacientes, según las guías, van a recibir entre 3 y 5 escáneres en los 5 primeros años después de la orquiectomía. Hay estudios en marcha que se están intentando validar el uso de la resonancia abdominal para evitar las dosis innecesarias de radiación de los escáneres. Y del mismo modo, hay también centros en los que en casos seleccionados se evita el uso del TAC mediante la realización de ecografías abdominales y solo en caso de sospechas de recidiva se realiza el escáner, también para intentar evitar esa radiación en pacientes, como hemos dicho, jóvenes y con riesgos posteriores. Avanzamos. ¿Qué sucede en el estadio 2 de los tumores germinales? En los seminomas, cuando hay enfermedad ganglionar presente, se podría realizar tratamiento de radioterapia o bien quimioterapia con 3 ciclos de BEP o con 4 ciclos de EP, cisplatino y etopósido. La radioterapia estaría recomendada en casos de bajo volumen de enfermedad, cuando los ganglios sean inferiores a 3 centímetros. Y en todos los casos, el tratamiento preferido es la quimioterapia, porque alcanza unas tasas de curaciones del 98% y limitamos los efectos secundarios de la radioterapia. En los pacientes que tienen una enfermedad tipo Bulky, desde luego, ahí evitaríamos el uso de la radioterapia. Tras el tratamiento, en ausencia de enfermedad o cuando ésta es inferior a 3 centímetros y los marcadores son normales, se descartaría el uso, se realizaría seguimiento, hemos tratado al paciente, ha habido respuesta, haríamos seguimiento. En caso de persistencia de una masa superior a 3 centímetros, estaría indicado realizar un PET. Y si hubiera un metabolismo elevado, habría indicación de resecar ese resto que ha quedado en el tratamiento del seminoma. ¿Qué sucede con los no seminomas en estadio 2? El tratamiento indicado sería la quimioterapia con 3 ciclos de BEP o 4 ciclos de EP. En este caso, el esquema es el mismo. Se podría realizar linfadenectomía retroperitoneal de entrada en aquellas situaciones con un volumen tumoral inferior a 3 centímetros. Tras la quimioterapia, en los casos en los que quedase una masa residual que fuera superior a 1 centímetro, debería ser resecada. Si fuera inferior a 1 centímetro, se podría hacer vigilancia. Esto es porque en los tumores no seminomatosos podemos encontrarnos con que lo que queda después del tratamiento es teratoma, que sabemos no responde a la quimioterapia y podría continuar creciendo y dar problemas en el futuro. Tras la cirugía, en caso de que persistiera tumor viable, deberíamos administrar 2 ciclos más de tratamiento. Si la opción inicial fue la linfadenectomía,
retroperitoneal. En caso de una afectación superior a 3 centímetros se recomienda administrar quimioterapia. En caso contrario, la vigilancia sería suficiente. En ocasiones el diagnóstico de estos tumores se realiza con una situación de enfermedad avanzada. Vamos a ver qué sucede en estos casos. Es aquí cuando es importante conocer la clasificación de riesgo de los tumores germinales, porque esto nos va a ayudar a decidir el mejor tratamiento sistémico en cada caso. Como veis en la tabla ya conocida de la clasificación de riesgo, los seminomas nunca tienen una clasificación de mal pronóstico, mientras que los no seminomas, para llegar a ser de mal pronóstico, tendrían que ser tumores con un origen primario en el mediastino, deberían presentar metástasis viscerales extrapulmonares y tener marcadores tumorales en rangos muy elevados. Los seminomas en la enfermedad avanzada se tratarían con quimioterapia, basada también en el esquema BEP, 3 o 4 ciclos, pero se podría utilizar también el esquema BIP en casos de riesgo intermedio, sobre todo en aquellos pacientes que pudiera haber una contraindicación para la bleomicina, de la que hablaremos más adelante. Si tras el tratamiento hubiera masa residual mayor de 3 centímetros o lesiones que quedasen, deberíamos realizar un PET y en caso de positividad, como habíamos visto anteriormente, también estaría indicada la resección de todas las masas residuales con actividad metabólica. En el caso de los tumores no seminomatosos, para la enfermedad avanzada se pueden utilizar esquemas como el BEP o el BIP. Ya digo, se han comparado ambos esquemas y en este estudio con 304 pacientes en el que se muestran similares tasas de supervivencia libre de progresión y supervivencia global a los 2 años, lo que nos dicen es que podríamos utilizar cualquiera de las dos. Con una mediana de seguimiento de 7 años, los resultados son similares entre ambos tratamientos, pero la diferencia sobre todo está en la toxicidad, que es mayor hematológicamente hablando en el esquema BIP por la ifosfamida. La bleomicina, la principal toxicidad achacable es la pulmonar y esta es la que limita su uso. Es una toxicidad dosis dependiente, pero que tiene una incidencia baja, inferior al 10%, y la mortalidad en torno al 14% en los casos en los que aparece. Lo que sucede es que si alguien se ha encontrado con una toxicidad por la bleomicina en pacientes jóvenes, pues bueno, queda un poco de mal cuerpo por la situación en la que pueden quedar los pacientes. Entonces, bueno, es algo que siempre se tiene que tener en mente. Puede producir neumonitis intersticial, fibrosis pulmonar, neumonía organizada y neumonitis por hipersensibilidad. Como decíamos, tumores no seminomatosos, enfermedad avanzada, hemos hecho el tratamiento sistémico. En caso de que haya una respuesta completa y marcadores negativos, continuaríamos el seguimiento estándar. En caso de una respuesta parcial con masa residual y marcadores elevados, realizaríamos una resección quirúrgica de la masa. En pacientes con tumores no seminomatosos, tras resección de la masa residual, aquí en esta serie, se establecieron variables de buen pronóstico. Que no sé si lo podréis ver muy bien, pero os digo, resección completa, menos de 10% de células malignas viables en la muestra resecada y tener criterios de buen pronóstico al debut hace que el pronóstico después de la cirugía de esos restos tumorales tras el tratamiento sea más favorable. No se observaron diferencias significativas en cuanto a recibir quimioterapia tras la cirugía. No obstante, la N es pequeña y estos datos pues hay que tomarlos con cautela. Los pacientes que poseen las variables que comentaba antes de buen pronóstico podría ser que no necesitasen quimioterapia después de la resección tras el tratamiento. No obstante, las guías, como veis aquí, siempre que quede tumor residual, recomiendan la administración de 2 ciclos extra, siempre que, como digo, que el tumor que se ha resecado fuera viable en el análisis histológico. Carlos, se te va ¿Sí? acabando el tiempo. Muy bien. Dado que estos pacientes se curan en un alto porcentaje tras el tratamiento recibido, como digo, es importante conocer los riesgos asociados. Es algo que, bueno, por la evolución
el largo tiempo y la curación pues pueden aparecer en el futuro. Ya comentamos la neumopatía, en relación fundamentalmente con la bleomicina, pero también síndrome metabólico, la infertilidad, que siempre puede estar presente y por lo que se recomienda hacer estudio de seminograma y, si se puede, protocolos de conservación de semen antes de iniciar los tratamientos de quimioterapia. Uno de los aspectos más complicados, y probablemente sea en el que empiezan a surgir las controversias de cómo manejar a los pacientes, son las recurrencias después del tratamiento. Si aparecen tras los 2 años después del tratamiento, la recomendación sería volver a hacer tratamiento sistémico, aunque siempre se recomienda la inclusión en un ensayo clínico si es posible. En caso de que la recurrencia haya sido largo tiempo después, se podría plantear una cirugía de rescate siempre que técnicamente sea posible. En estos casos de recurrencia se han evaluado distintos factores de riesgo con el fallo al tratamiento sistémico de primera línea basado en cisplatino. Entre los factores a considerar sería la localización del tumor primario, la respuesta previa al tratamiento, el intervalo libre de progresión, los niveles de los marcadores y la presencia de metástasis en hígado, hueso o cerebro. En función de estas características se han establecido 5 categorías pronósticas con una evolución, como podéis ver aquí, muy diferente entre ellas. Entre los regímenes de quimioterapia de rescate se encontraría el TIP, paclitaxel, ifosfamida y cisplatino, con tasas de respuesta completa del 60%, y otra opción sería el BEI. Frente a esto tenemos las altas dosis de quimioterapia basada en administrar 2 o 3 ciclos de diferentes esquemas y con la intención de erradicar todas las células tumorales. Como efecto secundario afectamos a la médula ósea, por lo que estos tratamientos requieren soporte con progenitores hematopoyéticos que previamente se han obtenido del propio paciente. En caso de precisar altas dosis de quimioterapia, se han descrito factores pronósticos de beneficio basados fundamentalmente en si el paciente es refractario al cisplatino, el grupo pronóstico y en qué momento se ha realizado la administración de las altas dosis, es decir, si ha sido en tercera o en posteriores líneas de quimioterapia. En este artículo, con la experiencia de la Universidad de Indiana, lo que quiero resaltar es que han visto que en los casos en los que se utilizaba la quimioterapia de altas dosis en segunda línea, se veía que la evolución era más favorable, y esto indicaría que si nos decidimos por esta opción, lo mejor es hacerlo cuanto antes. Este sería un algoritmo que ya siento que se vea en pequeño, espero que lo podáis maximizar. Se podría tener en cuenta en una recurrencia tras quimioterapia de primera línea, si el pronóstico es de bajo riesgo por ser un tumor primario del testículo que tuvo una respuesta completa a la primera línea, podríamos plantear la quimioterapia de rescate convencional, pero en caso de no ser así, de tener el resto de las opciones, se recomendaría ir directamente a las altas dosis de quimioterapia. Y para responder a esta pregunta, si es mejor comenzar con la quimioterapia de rescate o ir directamente a las altas dosis, tenemos el ensayo Tiger, del que podéis ver ahí el algoritmo, y que está pendiente de resultados y está actualmente en marcha. Unos minutos para hablar de hacia dónde nos dirigimos o qué se está estudiando en el manejo de estos tumores. Pues fundamentalmente, y como en casi toda la oncología, la inmunoterapia se ha intentado buscar su sitio. Se han hecho estos 2 estudios con pembrolizumab 1 y con durvalumab, bien solo en combinación con tremelimumab, pero en ambos casos los resultados han sido muy malos porque no ha habido apenas respuestas con esta estrategia terapéutica en tumores germinales. Obviamente son ya tumores con refractariedad a platino y en una situación de progresión. A pesar de estos resultados, como vemos en la tabla de abajo, están en marcha distintos estudios, fundamentalmente con combinaciones de nivolumab e ipilimumab y combinación también de cabozantinib con nivolumab. De la misma manera, también se han evaluado terapias dirigidas, como puede ser sunitinib, en pacientes muy politratados, refractarios a quimioterapia, y apenas mostró una tasa de respuesta del 9%. Y otro medicamento que también se ha estudiado es palbociclib en tumores germinales que expresaban la proteína del retinoblastoma, y en estos casos no se observaron respuestas en los tumores germinales, a excepción de los teratomas, que parece que sí que mostraron un cierto beneficio.
se puede sacar la idea de que a lo mejor teratomas irresecables que están en progresión, hacer un planteamiento con palbociclib, bueno, podría ser una opción, pero ya digo, estudios todavía muy preliminares. Dos palabras para mencionar las recomendaciones que tenemos en la situación actual de pandemia por coronavirus. Esta tabla está tomada de un artículo de opinión en el European Urology firmado por Silke Gillesen y Tom Pauls, en el que hacen las recomendaciones que creen adecuadas ahora en esta época de pandemia. Y en cuanto a lo que se refiere a tumores germinales, como veis ahí he destacado que recomiendan no demorar el inicio del tratamiento porque es con intención curativa, y si ya se ha iniciado no detenerlo sin una justificación. Lo que sí que recomiendan es que si después de la orquiectomía la indicación sería tratamiento adyuvante, en los estadios 1, como hemos visto antes en el comentario en esa parte de la charla, ahí optan por la vigilancia activa sí o sí y dejarían la quimioterapia adyuvante. Y ya para finalizar, algunos de los retos que nos quedan en el manejo de los tumores germinales, fundamentalmente determinar cuál es la mejor combinación de quimioterapia. Sabemos que todas las quimioterapia basada en cisplatino que utilizamos son eficaces, pero probablemente hay alguna que sea superior a otra y no tenemos esa evidencia. Comprender la biología molecular es fundamental para poder determinar por qué aparecen las recurrencias tardías que en algunos pacientes nos encontramos, así como la malignización de ciertos tipos de teratomas y el manejo de las metástasis cerebrales y de las recurrencias tras los tratamientos de altas dosis de quimio son cuestiones que quedarían por resolver. Y vuelvo otra vez a mi diapositiva inicial para resaltar lo que ya había comentado. Son tumores germinales con un alto índice de curación en el que el manejo debe ser exquisito para poder mantener estos niveles de beneficio que tenemos. No hay que olvidar las posibles secuelas y ante las dudas en el manejo, pues yo creo que es fundamental el poder consultar con compañeros que tengan más experiencia y si no me falla la memoria, el Grupo Germinal tiene un sistema de consulta de casos clínicos que probablemente Miguel Ángel nos pueda comentar más adelante en la charla. Y nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por este repaso extraordinario a todo lo que son los tumores germinales. Te damos la licencia de haberte pasado un poquito de tiempo, pero realmente era mucho tema el que cubrir. Sin más, voy a dar paso a Miguel Ángel. Antes déjame que meta dos cuñas, Miguel Ángel. Uno es que los que se han incorporado un poquito más tarde, recordaros que tenéis la opción de mandar preguntas y respuestas a través del chat, que os aparece abajo la opción. Dos, Carlos, sí que hay vigente un sistema de consultoría del Grupo Germinal que tiene el compromiso además de contestar en el plazo de 48 horas, o sea que casos complicados, luego Miguel Ángel a lo mejor comparte el correo, se pueden enviar al Grupo Germinal y en 48 o 72 horas máximo hay una respuesta de un grupo de expertos. Y ahora ya sí que Miguel Ángel, el podio es tuyo, háblanos de la base de datos del Grupo Germinal y del valor que esto tiene, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Nacho. Bueno, ahora viene cuando voy a vender mi libro. Como presidente del Grupo Germinal solamente os quiero, mi presentación, cuando queráis la ponéis, os quiero presentar lo que es la base de datos del Grupo Germinal y lo que hemos y la recogida de datos del Grupo Germinal y ponerla en valor para reactivarla o reconocerla, porque muchas veces, pues bueno, las cosas caen un poquito en desuso y yo creo que esto es algo que tiene mucha importancia y que ha tenido mucha importancia a lo largo del tiempo. Sin más, bueno, es la primera base de datos, pero el Grupo Germinal es el primer grupo cooperativo que se formó en este país en el año 94 y desde entonces la idea era recoger la experiencia de muchos centros y poder tener una base de datos común desde la cual sacar la experiencia y poder tener un registro y poder trabajar con ello para tener un poco la visión global de lo que son los tumores germinales en nuestro país y luego también para poder, bueno, aunar experiencias y poder sacar datos sobre situaciones que muchas veces pues no son frecuentes o muchas veces tenemos un caso o ninguno al año. La media de pacientes incluidos ha sido de 308 pacientes al año y la base tiene unos datos mínimos necesarios para conocer la situación epidemiológica
de los tumores germinales y las posibilidades de análisis. Es cierto que a lo mejor no es exhaustiva, empezó siendo mucho más exhaustiva, pero claro, había problemas de cumplimiento, de cómo se metían los datos y se ha ido simplificando progresivamente, como veremos más adelante. Hay un acceso a datos mínimos globales y propios generados por cada uno del hospital o por cada institución participante. Es decir, que no solamente tenemos los datos globales, sino que cada investigador tiene acceso a sus propios datos y a cómo van sus propios pacientes. Es fácil de rellenar y es fácil de actualizar, como ahora veremos. Bueno, a grosso modo, y porque os hagáis una idea, el número de pacientes incluidos en este momento superan los 8.000 pacientes, ¿no? La última actualización, 8.281 pacientes con una mediana de seguimiento de casi 6 años, de casi 10 años, es decir, de 58 meses. La mediana de edad de los pacientes, 31 años, como era de esperar. La localización tumoral, como podéis ver, pues mayoritariamente son testiculares, aunque hay algunos casos de mediastínicos, retroperitoneales, ováricos, sistema nervioso central, extragonadales, etc. Mayormente masculinos, evidentemente, por lo que todos conocemos, y dividido más o menos mitad y mitad entre seminoma y no seminoma, como podéis ver aquí, aunque siempre hay algunos casos que están o mal rellenados o que el dato se ha perdido o que no se introdujo en su momento y, bueno, pues que hay que volver sobre ellos. El estadio 1 son la mayoría de los pacientes, casi 5.000 pacientes con estadio 1, estadio avanzado de buen pronóstico 2.100, de pronóstico intermedio 558 y de mal pronóstico 373. No disponemos información de 360 pacientes. Aquí podéis ver la gráfica de la evolución de todos estos pacientes según el estadio. Como podéis ver, los estadios 1 son estadios de buen pronóstico, evidentemente tienen una muy buena supervivencia, siendo peor los estadios de pronóstico intermedio o de mal pronóstico, como podéis ver en esta tabla de supervivencia. ¿Vale? Hay 171 éxitos por la enfermedad, hay vivos 7.450 pacientes, probablemente aparte falta también actualizar muchos de estos datos, pero de entrada nos dan una idea. Por ejemplo, en los estadios 1 que tenemos hay 2.800 seminomas y 2.240 no seminomas. Tenemos recaídas en 307 pacientes, un 5,4%, ¿vale? Y como factores pronósticos, invasión de retetestis o invasión vascular en un 24 o un 26%. Son datos a grosso modo, pero que podéis ver en forma de barrido general, pues lo que la base de datos nos puede dar o la incidencia en saber más datos sobre esta población. Espérate un momento que ya la he cagado. Vale. Siguiendo. Espera que... Bueno, los hospitales que participan, pues podéis ver aquí con el número de pacientes, os podéis buscar, no es un análisis comparativo, pero son muchos hospitales a nivel nacional los que participan o han participado dentro de la base de datos. También el Grupo Germinal organizamos una reunión bianual en la cual, bueno, pues hacemos una actualización sobre los temas que nos competen en el tratamiento de tumores germinales. Aquí tenéis otra vez los hospitales que pertenecen o que han pertenecido en algún momento. Sí que es cierto que a veces hay movilidad del oncólogo y con esa movilidad, pues algunos hospitales más pequeños pues se pierden los seguimientos de estos pacientes que hay que volverlos a retomar. Y con esto os invito a los que estéis escuchando a volver a rellenar o a poneros en contacto para acabar de completar la información que tengáis de vuestro hospital. También se han hecho muchas publicaciones, sobre todo en el estadio 1, se han hecho muchos estudios de estadios únicos con tratamientos adaptados al riesgo, sobre todo en seminoma, pero también en otras publicaciones en situaciones más avanzadas o incluso últimamente una publicación de Pablo Maroto sobre la incidencia de segundos tumores y de tumores contralaterales de testículo. Esto es la dirección web de la base de datos, pero para poneros en contacto tanto para tener las claves para entrar en la base de datos como para algún caso, como hemos dicho, que tengáis una consulta, esto es la secretaría, Gemma Berenguer es la secretaria y aquí tenéis la dirección de correo electrónico para comunicar con ella o para solicitar que os actualicen las claves para entrar en la base de datos o cómo poder entrar en la base de datos. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de lo que es los datos que se
que se piden, que son, bueno, el número de usuario y la entrada. Se piden muy pocos datos, datos fáciles. Insisto, menos de 5 minutos, yo creo que menos de 2 minutos si es un estadio 1 para introducir los datos de los pacientes. Si es un estadio más avanzado, pues evidentemente requiere un poquito más de tiempo. Nunca más de 5 minutos la información que se pide para actualizar dentro de la base de datos, como podéis ver aquí, que están todas las páginas de todos los datos que se piden, en el cual son unos datos bastante sencillos y bastante fácil de rellenar y de actualizar. Con todo esto, nada más, recordaros el nombre de la secretaria, Gemma Berenguer, la dirección de correo electrónico, donde os podéis apuntar o podéis solicitar las claves para poder entrar en la base de datos. Y os invito a participar en este gran proyecto que está en marcha desde el año 1994, que se dice pronto, más de 25 años recogiendo datos de pacientes con tumores germinales a nivel nacional. Y muchas gracias por vuestra atención, y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias además por haber sido breve, conciso, y nos queda un ratito bueno para... Bueno, solo comentaros que en este momento, por ejemplo, a través de la base de datos hay dos propuestas de estudio que son los seminomas mayores de 50 años, una propuesta reciente, otra propuesta reciente que son las recaídas tardías, por ejemplo, de estudiar las recaídas tardías, que son cosas que dentro de la base de datos es fácil de explorar, de ver qué hospitales tienen y luego ya contactar para hacer un estudio con mayor profundidad, ¿vale? Pero, por ejemplo, son dos propuestas recientes del último mes de gente que ha planteado estudios, aparte del que ha planteado el doctor Durán, de análisis genético de pacientes con tumores de pronóstico intermedio o malo, respondedores o no respondedores. Otro estudio que lidera el doctor Alba de Málaga, en el cual se va a ver también una firma genética para los tumores no seminomatosos, estadio 1, que podría predecir también la recaída. Muchas gracias. Yo, aprovechando que tu presentación es la última, quizá recordarle a la gente que nos está escuchando, si todavía alguna de las personas de la audiencia no pertenecen al grupo germinal, explicarles que es algo muy sencillo, que es enviar un correo a la dirección que ha puesto Miguel Ángel. Si tenéis alguna duda, nos escribís a GoNorte y os redirigimos al grupo germinal. Es gratuito, es muy fácil. Y sin duda alguna, y Miguel Ángel lo ha presentado de una forma muy humilde, es muy posible que tengamos una de las bases de datos, si no la base de datos más potente en tumores germinales ahora mismo a nivel mundial. Es decir, que estamos hablando de una cifra de pacientes muy importante y que lo que ha comentado Miguel Ángel es una gran realidad. Lo que hay son muchas ganas de explotar esto. Es decir, aquí hay unos datos que son de un valor altísimo y creo que tenemos una oportunidad muy buena, o que el Grupo Germinal nos brinda una oportunidad a todos, pues primero para aprender de nuestros pacientes y segundo para generar o contestar preguntas interesantes, lo cual pues luego genera literatura científica, ¿no? O sea que ojalá que de esta sesión de esta tarde pues salga alguien que no perteneciera al Grupo Germinal y que se sume, y que los que ya pertenecéis y estáis esta tarde conectados, pues a lo mejor esto se encienda un poquito y actualicéis el registro, ¿no? A mí ya me ha servido para mandarle un mensaje a mi Resi, que va a haber un germinal el viernes, para decirle que directamente lo metamos en la base de datos, ¿no? O sea que intentaremos llevarla un poquito, tenerla más al día y más limpia, ¿no? Así que, dicho esto, vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas, que la verdad es que Ricardo hizo un comentario que yo creo que encaja muy bien, y es que habló de que lo importante es la selección. Y fijaros que lo que ha dicho Ricardo para su charla es perfectamente válido para lo que habéis contado todos en vuestras respectivas charlas, ¿no? Y que además os agradezco otra vez el esfuerzo y la concisión, porque era muy difícil. Porque en realidad los tres habéis hablado mucho del valor que tiene hoy en día el seleccionar bien los pacientes para las distintas terapias. Si os parece, aunque sea por una cuestión de cortesía, empezamos por Carmen. Y mi pregunta, Carmen, yo creo que tú la has dejado más o menos caer, pero sería algo así como:
¿cómo seleccionamos hoy en día? Es decir, lo has contado muy bien y la última publicación de Motzer es muy interesante también, pero es cierto que todavía no es trasladable a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿cómo seleccionamos esos pacientes que yo creo que tenemos suficientes datos en la literatura y todos además estábamos convencidos que pueden beneficiarse de un inhibidor tirosinquinasa y que a lo mejor no son pacientes a los que vayas a ofrecerles un doblete de los que tú has contado? ¿A qué paciente te plantearías tú hoy en día, ese paciente de buen pronóstico al que le ofrecerías un inhibidor tirosinquinasa? Bueno, la verdad es que nuestra realidad desgraciadamente dista mucho de la evidencia que tenemos ahora mismo de los ensayos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo nosotros, por lo menos en nuestro medio, todavía no tenemos acceso a poder utilizar las nuevas combinaciones de TKI inmunoterapia, pues porque no nos lo permiten, con lo cual, visto toda la evidencia, pues seguimos utilizando todavía únicamente el inhibidor tirosinquinasa, ¿no? A ver, es difícil porque efectivamente todo lo que he planteado son hipótesis y el problema es que todos estos estudios o todas estas hipótesis que se generan van a ser difícilmente trasladables o por lo menos a corto plazo a nuestra práctica clínica, ¿no? Es decir, ahora mismo esto yo creo que queda bastante lejos el poder saber el perfil molecular que tiene un tumor para poder indicar el tratamiento. Luego, esto yo creo que todavía está bastante lejano. Bueno, pues por mojarme un poco, ¿a qué paciente? Pues evidentemente aquel paciente pues con una poca carga de enfermedad, que sabes que son pacientes, pues aquel paciente que, bueno, pues que le has hecho la nefrectomía, que al tiempo aparecen metástasis, que le planteas metastasectomías en un primer momento, ¿no? Y planteas pues un seguimiento después de esa metastasectomía, que ves una evolución indolente. Hombre, es que ese paciente sabemos que tiene mucho recorrido y que al final, pues que, bueno, pues que es un paciente al que le vas, y de hecho todos tenemos en nuestra práctica, ¿no? Pacientes que han sido muy buenos respondedores, muy largos respondedores y que has podido ir utilizando pues diferentes líneas de tratamiento y que ahí siguen, o sea que yo ahora mismo pues recuerdo algún paciente que llevo ya hace muchos años y que siguen bien, ¿no? Luego en ese paciente con esa enfermedad más o menos indolente, pues evidentemente yo creo que en ese paciente pues podríamos en cierta manera, pero bueno, todo esto es pues porque me pides que me que me moje, ¿no? Pero bueno, yo creo que una vez que podamos utilizar las combinaciones Pembroaxi, bueno, la que nos permitan utilizar, porque al final todo esto va a ser lo que nos permitan utilizar, pues hombre, a día de hoy el beneficio de supervivencia de las combinaciones es evidente y hasta que tengamos claro ese perfil de paciente en el que solamente utilicemos la inmunoterapia, que no era el objetivo de mi charla, pero evidentemente todos estos análisis también buscan aquel perfil de paciente en el que el TKI no aporta nada y que únicamente probablemente se podría beneficiar de un tratamiento con inmunoterapia, ¿no? Pero esto a día de hoy con la evidencia que tenemos pues está lejos de que pueda trasladarse a nuestra práctica clínica, ¿no? Hay otra pregunta que muchas gracias, Carmen, y te agradezco que te hayas mojado y efectivamente todavía estamos lejos de tener esa evidencia, pero tenemos que funcionar con los datos clínicos que has explicado muy bien. Hay una pregunta que ha llegado a través del chat y que tiene que ver con el uso de bleomicina durante la época del COVID. Y bueno, pues la persona que lanza la pregunta dice si en el caso de un paciente de buen pronóstico, ¿no?, favorecerías el uso de 4 EPs frente a 3 BEPs para evitar la bleomicina en este contexto. No es una pregunta fácil, pero Carlos, ¿cuál es tu opinión al respecto? No te oímos, estás mutado. ¿Sigues estando mutado? Ya estoy, perdón. Ya. ¿Ya me oís? Vale. Sí. No, que estaba diciendo que lo he contestado por el chat un poco por si acaso no llegábamos a tiempo, pero bueno, a ver, es una pregunta muy buena y que intuitivamente la respuesta te diría, oye, pues si la eficacia va a ser similar, pues lo podríamos hacer, ¿no? El problema aquí tenemos, pues como todo, que no tenemos datos, ¿no? Entonces, sí que, ya digo, de manera intuitiva, el COVID estamos viendo que provoca o puede provocar y dejar secuelas importantes a nivel pulmonar. Pacientes oncológicos tenemos
muchos estudios, mucha información fundamentalmente retrospectiva del riesgo que suponen los distintos tumores sólidos, tumores hematológicos, el padecer o el pasar, el sufrir la infección de coronavirus y cómo parece que no empeora el pronóstico, salvo aquellos pacientes que ya están en una situación muy afectada por una evolución muy alta, pero que no tiene peores resultados en cuanto a estar con el tratamiento oncológico, incluso con inmunoterapia. Ya digo, intuitivamente la respuesta sería que sí, sin duda. Incluso, ya digo, mucha gente pues, se plantea el no usar la bleomicina en pacientes jóvenes pues, porque ha tenido casos de toxicidad y no quiere volver a pasar por lo mismo. Lo que sí es importante destacar es lo que comentaba en la diapositiva de toxicidad que presenté de la bleomicina, y es que lo primero que altera la bleomicina es la difusión pulmonar, y luego en algunos casos, sobre todo cuando son dosis altas, y esto se ve sobre todo, lo ven los hematólogos en los tratamientos en los que lo utilizan, cada vez menos, pero todavía alguno, que producen fibrosis, y ahí sí que en esos pacientes sí que tendrían el riesgo de paciente que sufre coronavirus. Ya digo, es un poco lo que uno viera. Coincido con tu matización, es decir, que es intuitivo, y también coincido con tu segunda aseveración, no tenemos evidencia realmente. Y ha habido mensajes un poco confusos. Os he puesto en el chat un paper que en realidad es una recomendación de expertos, y hay algún experto español, me parece que está Javier García del Muro, no sé si hay algún otro, pero bueno, es básicamente un paper donde se le pregunta la opinión sobre el manejo en la época del COVID a un grupo de gente con experiencia y en una serie de centros. Y en relación a esta pregunta, bueno, lo que vienen a decir es que a pesar de esta, digamos, intuición o presunción que todos podemos tener, que no existe en realidad evidencia que demuestre que la infección por el COVID, bueno, pues, o que la bleomicina puede favorecer más una neumonitis por COVID, ¿vale? Exactamente la frase dice: no hay evidencia que la bleomicina incremente el riesgo de neumonitis por COVID o fallo respiratorio, aunque yo insisto en lo que tú dices y creo que es importantísimo que seleccionéis muy bien los pacientes a los cuales les vais a dar bleomicina, independientemente del COVID. De hecho, algunos centros, digamos, de mucha importancia, como puede ser Memorial, son grandes críticos con el uso de bleomicina. Es decir, que hay que tener prudencia porque es un fármaco muy útil, pero es un fármaco que realmente a veces nos puede dar sorpresas negativas, y bueno, pues aquellos que ya peinamos algunas canas, pues hemos vivido algún paciente, desgraciadamente, con alguna fibrosis pulmonar, y yo no se me olvidará uno que falleció, y bueno, falleció teniendo un tumor curable, ¿no? Y falleció de una complicación inducida por el tratamiento. O sea, que ojo con el empleo de bleomicina, es un fármaco estupendo, pero hay que usarlo en pacientes concretos donde realmente tengamos indicación y con una monitorización clínica estrecha. Vamos a pasar a Ricardo porque si no se nos... Ah, Miguel Ángel, quizá querías decir algo. No, que hay otra pregunta en el tintero que acaba de aparecer y era si tenía sentido hoy esquemas de BEP o EP modificado de 4 días. ¿Os acordáis que el grupo Germinal hizo ahí un pequeño cambio al principio, aunque luego ya volvió al estándar que es EP de 5 días? ¿Qué piensas, Carlos? Yo personalmente solo he utilizado el de 5 días, no me he planteado el esquema de 4. La verdad es que, bueno, es lo que tú puedes comentar. A lo mejor en algún caso excepcional que por lo que sea tienes que hacerlo en 4, pero yo creo que no hay lo mismo. No hay datos de... Yo solo lo he hecho algún ciclo concreto, pues porque hay un festivo, por límites de tiempo. Por tema de esto. Entonces aumentas la dosis de cisplatina, incluso aumentas la dosis un poquito de VP16, lo administras en 4 días. Pero vamos, quitando esas situaciones concretas de adaptación al medio, que digo yo, me parece que no hay ninguna base para hacer el tratamiento en 4 días, aunque teóricamente los pacientes fueron igual, pero bueno, no está. Si haces el tratamiento, haces el estándar y punto, ¿no? Completamente de acuerdo. Miguel Ángel, si puedes poner en el chat dirigido a todos los participantes el correo del grupo Germinal, por vale. Si tienen algunas preguntas más que las puedan enviar. Me voy a mover a Ricardo. Ricardo, has contado muy bien, aunque estabas muy apretado de tiempo porque te habíamos pedido un esfuerzo gordo, que era hablar del cáncer de vejiga en primera línea, que es un tema muy interesante y con muchos datos recientes, ¿no? Y los has contado de una forma, yo creo que muy buena. Pero
yo quisiera meter un poco ahí el dedo en la llaga. O sea, ¿tú crees, a ver, el Invigor 130 en realidad es un estudio que demostró beneficio en supervivencia libre de progresión, no en supervivencia global hasta la fecha, no sabemos si la maduración de los datos mejorará. El Keynote 361 definitivamente fue negativo en PFS y en Overall Survival, es decir, que combinar quimio con inmuno no parece que desde luego vayamos muy por el buen camino. Y luego, probablemente por cuestiones de tiempo, no sé si te ha dado tiempo a comentar algo del Danube, que era utilizar inmuno directamente en primera línea y también nos hemos estrellado. ¿No crees tú que estamos ya listos como para mover la inmuno para otros contextos y no directamente en la primera línea? ¿O tú crees que hay pacientes que todavía pueden beneficiarse de empezar inmuno antes que otra cosa? Yo creo que esto es una cuestión de selección de pacientes. Hay perfiles moleculares que claramente que parece que podrían ser dependientes más de inmunoterapia que de quimioterapia. Y estos perfiles moleculares todavía no están a disposición nuestra. Pero todos tenemos la experiencia de pacientes que con inmunoterapia, porque no podían llevar otra cosa, han ido muy bien. El trabajo en primera línea combinando inmunoterapia con enfortumab vedotin tiene unas respuestas que no tienen muchas, y son pacientes malos, son pacientes no elegibles para platino. Estoy seguro de que algún sitio tiene que tener la inmunoterapia en la primera línea, pero todavía es difícil ubicarlo porque no tenemos los factores predictivos suficientes para decir este irá y este no irá. Entonces, ahora mismo la única cosa que ha funcionado y que además hay que recomendar porque la diferencia es buena, es avelumab de mantenimiento. Insisto, a mí eso me parece que ha sido seleccionar a los pacientes buenos, a los pacientes respondedores. Y esa selección del paciente respondedor hace que la inmunoterapia tenga algún papel en el mantenimiento, la avelumab claramente lo tiene, y no sabemos si es porque la quimioterapia, cuando responde, facilita el trabajo de la inmunoterapia o porque el subtipo que responde tiene también una predisposición a responder a inmunoterapia. Y la pregunta es, claro, tú decías muy bien, si no están yendo en primera línea las combinaciones de quimio con inmuno, vamos a dejar la inmuno para cuando sabemos que funciona. Y eso es correcto porque cuando utilicemos con un poco más de amplitud el esquema de Javelin Bladder 100 y cuando tengamos pacientes en mantenimiento y progresen, a ver qué se nos ocurre que tenemos que hacer. Porque ya habremos agotado por delante la mayor parte de los mecanismos que conocemos. Tendremos que buscar otra cosa y ahora mismo las otras cosas forman parte exclusivamente de ensayos clínicos en desarrollo. Fíjate, yo creo que tú te ha tocado la parte de selección más difícil, ¿no? Porque de todos los 3 tumores, realmente donde creo que damos más palos de ciego es en la vejiga, porque todavía es muy confuso. Y los datos que has presentado, que son ciertos del ensayo fase 2, cuando en CIS inelegible PDL1 seleccionaba muy bien, sin embargo luego no se han replicado en el fase 3 y no sabemos muy bien, ¿sabes?, lo que implica tener una alta expresión de PDL1 que al principio estábamos convencidos que era lo que iba a seleccionar a nuestros pacientes, ¿no? O sea que yo estoy muy confundido con los factores predictores de respuesta. Y el problema es que en medio de esa confusión nos ha llegado algo que es un factor predictor mucho más sencillo que cualquier análisis molecular, que es seleccionar a los pacientes que se benefician de la quimio. Y tú lo dijiste muy bien, y ese es el Javelin. Voy a seleccionar a los respondedores. No nos olvidemos, y este mensaje va para la gente joven que hay conectada hoy, la quimio sigue siendo una herramienta validísima en primera línea. Tú lo has puesto muy bien y a lo mejor no hemos hecho demasiado énfasis en esas columnas que tú presentabas de las tasas de respuesta de la quimio. Ya hace 20 años teníamos tasas de respuesta completa solo con quimio que eran importantes. Entonces, el Javelin ha llegado y nos ha descubierto el mejor factor predictor, que es aquellos pacientes que se benefician primero de la quimio, luego les damos inmuno. Entonces ha puesto un poco boca abajo todo el escenario porque ahora va a ser difícil que no peleemos en este contexto, si las autoridades nos lo permiten y tenemos el reembolso de estos fármacos. Para mí sería difícil no ofrecerle a un paciente quimio, bien cis o bien carbo, dependiendo de si es fit o unfit, y luego darle un mantenimiento con avelumab. La verdad es que va a ser complicado.
aquí hay varios retos y tú has comentado uno de ellos. ¿Qué hacemos con estos pacientes luego cuando progresen? Bueno, pues vamos a tener, tan pronto hago ya un spoiler, pero en ASCO-GU se van a presentar los datos de enfortumab vedotin del estudio fase 3, que lo que hace es pacientes que han recibido quimio seguida de inmuno, randomizarlos a enfortumab vedotin versus quimio, un taxano, una vinflunina, lo que sea. Es un estudio positivo que seguro que va a hacer que el enfortumab vedotin se posicione como una tercera línea o segunda, no sé cómo, bueno, será tercera, ¿no? Después del cisplatino o el carboplatino y la inmuno, y se va a posicionar ahí, ¿no? O sea que vamos a tener otras opciones muy interesantes. Y luego el esquema que tú has comentado, la combinación de enfortumab vedotin con inmuno, esto ya es, vamos a ver los resultados que da, ¿no? Que aprovecho también, como decía Miguel Ángel, para hablar de mi libro. Es un estudio que vamos a abrir dentro de poco, por si necesitáis referir a algún paciente, lo tendremos operativo en nuestro hospital en breve, ¿no? Muy bien, nos vamos quedando sin tiempo. No sé si nos dejarán los organizadores tirar de un par de minutos más, que me gustaría volver al germinal. Carlos, has comentado los tiempos de pandemia. Yo te digo, ahora mismo, en esta época COVID, debemos intentar que nuestros estadios 1 mayoritariamente vayan a estrategias de observación o seguir siendo muy escrupulosos en la selección. Hombre, lo ideal sería ser escrupulosos en la selección, eso está claro, es la evidencia que tenemos. Otra cosa diferente, y también lo comentaba en las conclusiones que yo puse al principio, lo fundamental en estos tumores es que el paciente se cure. Entonces, sabemos que las estrategias, empezando por un tratamiento de inicio o una observación y un tratamiento posterior, parece que puedan tener el mismo beneficio, pero sabiendo las características de cada paciente, tamaño del tumor, invasión linfovascular, invasión de red de testis, y es ponérselo al paciente. Y bueno, como siempre decimos, el paciente al final nos va a preguntar, doctor, ¿usted qué haría?, ¿no? Pero es un poco ser lo más escrupulosos posible y sabiendo que, bueno, la situación de pandemia no deja de ser un riesgo que está ahí, pero yo creo que todos hemos tenido pacientes con COVID, oncológicos en tratamiento activo, que no se han enterado y otros que efectivamente han ido muy mal. Entonces es algo que tampoco tenemos esa evidencia clara de que va a suceder. Entonces yo digo, yo en mi caso lo sigo planteando igual, y todavía la semana pasada empezó un paciente de tratamiento con carboplatino en adyuvancia y ahí me quedo. ¿Tú haces más observación ahora que hace 6 meses? Miguel Ángel. Yo no, pero porque tampoco he tenido gran oportunidad, quiero decirte, pero sí que me lo plantearía, ¿eh? Realmente sí que me lo plantearía, teniendo resultados similares a largo plazo. Bueno, a lo mejor ahora no es el momento de poner quimio si no es estrictamente necesario, ¿vale? Pero no he tenido la oportunidad de un paciente, no sé, he tenido algún seminoma, pero es que los seminomas, yo soy un poco más reacio a poner adyuvancia que en un seminoma con invasión vascular, que en esta temporada última no he tenido, ¿vale? Pero realmente me lo plantearía. Vosotros ya sabéis que yo soy muy pro observación, ¿no? Vengo de una escuela de observar y es nuestra opción prioritaria. Aún así, vuelvo a un concepto que ha comentado Carlos, que es la autonomía. Y sin ir más lejos, esta semana un paciente mío ha decidido recibir BEP adyuvante. Es un estudiante de medicina, además, y es un chico que ha tenido la mala pata de hacer 2 tumores de testículo. El primero aceptó la observación y era un seminoma estadio 1A y estuvo bien 2 años, y a los 2 años hizo un segundo tumor en el testículo contralateral. Intentamos hacer una orquiectomía parcial para salvar parénquima testicular, no fue posible, se reintervino y es un tumor con infiltración vascular y linfática. Se le puso encima de la mesa las probabilidades de recaída y dijo que prefería hacer adyuvancia. O sea que yo creo que lo has contado muy bien, Carlos. Es decir, hay que compartir la evidencia con los pacientes, tienen que ser conscientes de la opinión de los canadienses, que no les vale el 50% de recaídas de los no seminomas, y a la vez tienen que ser conscientes de lo que ganan y lo que pierden con cada una de estas opciones, ¿no? Sí, yo el caso que os acabo de comentar es un seminoma, y en el otro testículo
tenía un in situ, le hicieron una orquiectomía parcial en el contralateral en el mismo momento. Claro, ahí ya cualquiera se queda... Obviamente le ofrecimos todas las opciones y él decidió. Un hermano también había tenido tumor germinal previamente, entonces, bueno... Sí. Claro, depende de cada paciente, eso está claro. Hay que individualizar. Está muy claro y bueno, yo creo que las opciones son acertadas. Yo quizá la única que hoy en día tacharía de la lista es la radioterapia adyuvante. Creo que esa, aunque sigue incluida en las listas, sí, en las guías, pero no. En las recomendaciones de la Asociación Americana, yo creo que hoy en día ya no radiaría a nadie por los daños potenciales a largo plazo y por existir mejores estrategias de tratamiento en ese contexto. Y un ámbito que discutimos poco, pero que a lo mejor para el año que viene podríamos planteárnoslo, son los estadios 2. Es decir, los estadios 2 quizá vamos demasiado rápido a hacer un tratamiento quimioterápico en muchas ocasiones, cuando existe también la posibilidad de hacer tratamientos seleccionados quirúrgicos. Cada una de las dos opciones tiene sus pros o sus contras. No nos olvidemos, como tú has contado, que un estadio 2 que llevas a tratamiento sistémico se va a chupar 3 ciclos de BEP o 4 ciclos de EP, lo cual es una broma, y a veces con enfermedades... Después la cirugía. Y a veces cirugía. Después la cirugía, sí. En un completo. O sea que bueno, son casos para discutir porque desde luego la selección de pacientes ahí sí que también es súper importante. Eso es verdad, quiero decirte, yo en los 2 últimos años han habido 2 pacientes que han empezado con linfadenectomía en estadios dudosos, con marcadores negativos, que incluso con componente de teratoma en el testículo, que realmente te planteas si la quimioterapia, uno de ellos era teratoma, y evidentemente se ahorró la quimio, y el otro sí que tenía carcinoma embrionario, y ahí te planteas entonces ya el tema de la adyuvancia, que también bueno, pues tiene sus dificultades, ¿no? Yo sé que le puse 2 ciclos de quimio, pero bueno, es un tema discutible y a discutir, pues porque todos los datos que tenemos son evidencias bastante antiguas, ¿no? De hace más de 30 años, en ese sentido. Nos quedan 3 minutos, Miguel Ángel, para una pregunta que está en el panel que dice algún comentario sobre las recaídas tardías. Cuéntanos en minuto y medio. ¿Yo o Carlos? ¿Yo? Yo me vuelvo otra vez también yo a hablar de mi libro. No, básicamente eso, las recaídas tardías, lo que hay que tener en cuenta es un poco eso, la situación. Claro, tardía nos referimos y el límite que está establecido es 2 años, ¿no? Si es más de 2 años y es una recaída localizada, hizo una respuesta completa después de la quimioterapia o no hizo tratamiento, hizo solamente seguimiento y es una recaída posterior, se podría plantear la cirugía y luego ver lo que tenemos ahí, en función del tipo de tumor, actuar con tratamiento quimioterápico. Si ya nos encontramos una elevación de marcadores, un tumor que a lo mejor no hizo una respuesta completa inicialmente, o que tenía un tumor pues con características de peor pronóstico, como el embrionario que comentaba ahora Miguel Ángel, pues en principio sería eso, empezar con quimioterapia, y ahí es donde hablaba de la situación. En principio, si es una situación localizada, pues podríamos intentar hacer un tratamiento de quimioterapia de rescate en función de lo que hubiera recibido previamente. Ya digo, es que bueno, recaída o recurrencia tardía puede ser en el seguimiento, y entonces ahí estamos hablando de otra situación diferente, pero si ya ha recibido quimioterapia previa, las terapias de rescate, o en función de esas características de mal pronóstico, lo que plantean es que hacer una terapia de altas dosis con rescate de progenitores hematopoyéticos... Me estás yendo del tiempo. Eran mensajes cortitos. Claro. Yo, bueno, solo un minuto para acabar de completar. En las recaídas tardías tenemos que tener en cuenta que muchas veces son resistentes a la quimio, sobre todo si llevan solo alfa-feto. Hay que ir a por ellas si se puede, ¿vale? Eso es un mensaje que no nos equivoquemos de que hay que esperar a que los marcadores se negativicen, etcétera. Si son recaídas tardías con elevación de alfa-feto, a veces la quimio no les hace mucho y hay que ir a por ellas con tratamiento quirúrgico. Creo que esto a veces hay que lanzarlo, ¿no? Sobre todo. Decidir, si recaída más allá de 2 años es un caso a discutir, a madurar, a meditar, porque no son sencillos los manejos, como muy bien contaba
Miguel Ángel, y existe además luego otro contexto más allá donde encaja muy bien esas recaídas solo con alfafeto, que es la cirugía la desesperada, que estos son pacientes que han recibido múltiples líneas de tratamiento sistémico y sigue progresando el tumor y solo produce alfafeto y solo tienes una localización, hay que operar, ¿no? O sea, los germinales, si en la oncología el tratamiento multidisciplinar es importante, aquí es requete importante. Y desde luego, como son tumores que vemos no tantos por su incidencia, son tumores a preguntar, a discutir, a considerar. Y yo creo que el grupo germinal ahí es una oportunidad extraordinaria. O sea que para los que nos están escuchando, que dentro de no mucho tiempo estarán en un hospital y estarán teniendo que tomar decisiones, por favor tenerlo presente, porque son chicos que estamos obligados a curar en un porcentaje muy alto, ¿no? O sea que, y habrá que plantearse a veces tratamientos de altas dosis, como decía Carlos, con soporte hematopoyético, y son pacientes que a veces los sacamos del pozo. Hace no mucho estuvimos en otra reunión Miguel Ángel y yo, donde se comentó un caso que apuntaba a un pronóstico infausto y se le terminó rescatando con tratamiento de altas dosis y rescate hematopoyético en otro centro. O sea que son cosas que hay que tener presentes. Como decía Carlos, cuanto más temprano se utiliza esa estrategia, pues es mejor, pero también hay que individualizar. No vamos a trasplantar a todos los que recaen, pero sí que hay pacientes que seguramente es su mejor opción. O sea que a partir de, yo os diría que más allá de un tratamiento de primera línea de libro, todo lo demás está abierto a consultarlo con expertos si tenéis dudas, y es muy importante porque aquí hablamos de curar o no curar. Y también hablamos, y ya termino, de toxicidades a veces tardías. Y esto lo ha comentado Carlos, no le ha dado tiempo a mucho más porque le estaba chuchando con el tiempo, pero no nos olvidemos que estos chicos tienen por delante 60, 70 años de vida, y dependiendo de lo que les hagamos ahora, podemos dejar un síndrome metabólico, podemos dejar una neuropatía de por vida, podemos aumentar el riesgo de un evento cardiovascular, etc. Chicos, esto podríamos seguir mucho tiempo, pero es que se nos ha acabado el tiempo ya. Voy a tener que ir cerrando y no quiero olvidarme de nadie. Primero quiero agradeceros a todos y perdonar que no haya podido tener preguntas para todos los ponentes y no nos ha dado tiempo. Disculpar, Carmen y Ricardo, que nos hemos orientado más al testículo en estos últimos minutos. Por favor, disculparnos. Gracias a los tres ponentes. Gracias, Miguel Ángel, por tu ponencia también y por ayudarme a moderar esta tarde. Gracias a Pfizer, que sin Pfizer esto no hubiera sido posible y que han sido los sponsors de esta jornada de manera completamente generosa y permitiéndonos hacer una tarde a nuestro gusto y desde luego pues es muy de agradecer. Y gracias a los 30 y poquitos que se nos han conectado esta tarde. Hemos tenido picos, han ido luego subiendo y bajando, pero gracias porque sé que hay mil cosas y que estamos muy cansados. Sin más, voy a cerrar la sesión. También agradecerle a Tactics como Secretaría Técnica y a todo el equipo técnico que está detrás y disculparnos por el tiempo que nos hemos excedido. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Un saludo.